En Chile, más de 100.000 personas padecen trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, un mal que puede llegar a demorar en ser diagnosticado hasta 10 años, principalmente por vergüenza o desconocimiento del paciente. Para conocer acerca de esta enfermedad, sus causas y cómo, por ejemplo, tratar de tratarlas, está junto a nosotros el psiquiatra y magíster en neurociencia, Roberto Amón. Muchas gracias por estar junto a nosotros, doctor. Mucho gusto, Viviana. Bueno, hablemos de los TOC. Mucha gente tiende a confundirlos también con los TIC, que se habla cuando las personas tienen ciertos comportamientos reiterativos, obsesivos. Partamos un poco por hacer la diferencia entre lo que es un TOC y tal vez un TIC, que una persona constantemente tenga algún tipo de comportamiento similar o algún tipo de gesticulidad que nos asocia finalmente a lo que es un TOC. Claro, bueno, en el caso del TOC lo que tiene la persona son obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, son temores, hay impulsos, imágenes persistentes en la mente, y las compulsiones son, en el fondo, generalmente rituales o conductas que uno hace para liberarse de estas obsesiones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la duda que cerré una puerta, la compulsión es ir a chequearla. Si tengo la duda que estoy contaminado, por ejemplo, por gérmenes o suciedad u otro tipo de cosas, a lo mejor yo me lavo. Esa es la compulsión. En cambio, el TIC es algo distinto, ¿cierto? En que pueden ser movimientos, ¿cierto? O incluso pueden ser TIC vocales o motores, que es una cosa más involuntaria, ¿ya? Ahora, pueden asociarse, ¿eh? Hay un cuadro que se llama el Gilles de la Tourette, en el cual hay TIC múltiples, motores y vocales, y al mismo tiempo hay fenómenos obsesivos. O sea, pueden estar asociadas, sobre todo en los niños y sobre todo en niños varones. Ahora, doctor, cuando hablamos que cerca de 100.000 personas lo tienen, ¿es una cifra alta en nuestro país? ¿Hay una preocupación? ¿Qué es lo que gatilla? Por ejemplo, las condiciones de vida, que por ejemplo haya un cierto nivel de estrés o de inseguridad, o las relaciones sociales, ¿pueden determinar y pueden gatillar, por ejemplo, un TOC? Claro, la primera parte, la frecuencia, la cantidad de personas, hay varios estudios que muestran que en general el 1% de la población sufre de estos estados de obsesión y compulsiones. Eso implica en Chile alrededor de 120.000 personas. Un estudio que realizó el doctor Vicente el año 2002, donde cruzó información del censo y fueron a encuestar a las personas a sus casas. O sea, no eran los que consultaban, sino en el fondo se fue a entrevistar directamente a las personas. Lo que se sabe es que muchas personas con estos fenómenos obsesivos y compulsiones no consultan, por lo que tú decías inicialmente, por temor, vergüenza. Exacto. Pensarán que estoy loco, o de repente piensan que es una cosa que les pasa solo a ellos, ¿no? Y que no tiene posibilidad de solucionarse. Entonces, eso hace que más del 90% de las personas que tienen trastornos obsesivos no consultan y sufren mucho. Y cuando consultan, generalmente es porque se deprimen o están ansiosos. Ahora, o sea, cuando ya esto se ha intensificado, podríamos decir. Claro. Entonces consultan por una depresión o consultan por un cuadro de ansiedad, y no necesariamente por la sintomatología obsesiva. Ahora, doctor, ¿cómo estar atento y saber que no se trata de una manía o de algo más bien común? Claro. Y cuando ya nosotros podemos decir, o tengo TOC, o alguna persona que vive conmigo, alguna persona, algún familiar, por ejemplo, tiene este trastorno obsesivo compulsivo. ¿Eso se basa en cuán frecuente es o en cuánto me angustia esta situación? Claro. Yo diría que ambas cosas que tú dices, Viviana, son importantes. Los seres humanos somos personas con rituales, ¿no? De hábitos. Exacto. Entonces, en el fondo, aquí, de alguna manera, estos hábitos a nosotros, entre comillas, son hábitos patológicos, por así decirlo, en el sentido en que uno le ocupa mucho tiempo, generan sufrimiento, y por otro lado, yo los rechazo, yo no quiero tenerlos. Perfecto. A diferencia de las cosas cotidianas que uno hace, que son rituales que a uno le ayudan a organizar su vida, ¿no? En cambio, esto lo desorganizan a uno. Perfecto. Ahora, los tratamientos. ¿Cómo se trata una persona que padece estos trastornos? ¿Es a través, por ejemplo, de algún tipo de terapia o necesariamente se necesitan fármacos? En general se necesitan, en los casos más leves, casos donde las personas le ocupan poco tiempo, por ejemplo, de repente menos de una hora al día, no tienen tanto sufrimiento, podrían funcionar la psicoterapia sola, ¿ya?
Pero en la mayoría de los casos que uno ve que son personas que están 3, 4, 5, 6 horas al día atrapados en estas conductas, en estos rituales, generalmente requieren la combinación de medicamentos más una buena psicoterapia. Pero no es cualquier psicoterapia, es una psicoterapia específica para el trastorno obsesivo compulsivo, que se llama psicoterapia cognitiva conductual, donde yo lo que hago en el fondo, aprendo a desarmar este círculo vicioso, ¿no? Entonces una persona se puede curar, puede superar esto. Yo diría que una persona esto es parecido de repente a ser hipertenso o diabético. Perfecto. 9 de cada 10 personas no se curan, pero pueden tener una muy buena calidad de vida, se estabilizan, ¿no? Claro. Y pueden reducirse al mínimo estos fenómenos. Pero hay estudios de 40 años de seguimiento en que se ve que 90% de las personas siguen teniendo esto. Ya es solo un 10% se le quita completamente. O sea, se aprende a vivir con... Se aprende a vivir y yo puedo hacer una vida normal si estoy en tratamiento. Ahora, una persona que, como usted lo planteaba, que tiene algún tipo de ritual o tiene algún tipo de atención especial respecto a un tema, ¿esto puede empeorar? O sea, uno puede decir, no tengo TOC, pero finalmente esto puede gatillarse, puede con el tiempo, por ejemplo, intensificarse. Claro. En la mayor parte de las personas la respuesta sería así como corta, no. Ya en el sentido de que uno tiene ciertos hábitos, ciertos rituales y que son como de la manera de ser de uno. Pero hay un grupo de personas en que, sobre todo más pequeños, en que son más obsesivas de pequeñito, ¿no? Son más ordenados, más detallistas, qué sé yo, tienen algunas peculiaridades en el aseo u otra, que esas podrían ser síntomas como, por un lado, precoces de un trastorno obsesivo, o sobre esa personalidad desarrollarse un trastorno obsesivo, o bien se ha visto también de que personas que tienen un trastorno obsesivo, cuando se estabilizan en su vida, quedan con ciertas particularidades, ¿no? Ciertas peculiaridades de la conducta. Ahora, ¿cuáles son los TOC más comunes? Porque constantemente se habla de, por ejemplo, el tema de la higiene, de la seguridad, de la gente que, por ejemplo, es capaz de chequear 10 veces si la puerta quedó bien o no cerrada, que es capaz de, no sé, lavarse 15 veces las manos en el día. ¿Tienen que ver con esos temas? ¿Hay ciertas áreas en las cuales solamente le compete al TOC o puede ser que finalmente es una infinidad de situaciones que se pueden volver obsesivas y compulsivas? Claro. Como tú lo decías al final, Viviana, o sea, muchos temas se pueden volver obsesivos y compulsivos, ¿no? Las temáticas son fácilmente 10 o más, ¿ya? De hecho, hay una escalita para ver los temas obsesivos y tiene 64 áreas de evaluación, o sea, que es un área bien extensa. Lo más frecuente son las dudas, por ejemplo, supongamos que tengo la duda si yo dejé abierto el gas o si cerré la puerta de la cocina, por ejemplo, o la puerta de la casa, ese tipo de cosas, y no es una duda normal, en qué sentido que uno se devuelve una vez y ve que está cerrado y se va tranquilo, sino que es una duda que persiste a pesar de que uno está seguro de que está cerrado, por ejemplo, de que el gas no está dado. Los temas de contaminación y lavado son otros de los temas frecuentes, pero hay otros más, por ejemplo, de simetría, de orden y simetría. También, por ejemplo, si las cosas no están ordenadas de cierta manera, podría pasarle algo malo a mi familia. Ese es uno de los temas que son obsesivos también. Y hay otros temas que son más difíciles que la persona lo cuente porque le generan mucho más sufrimiento. Por ejemplo, de repente imágenes intrusivas que tienen que ver con imágenes agresivas, imágenes de repente con la sexualidad, gente que tiene temor a que podría ser, por ejemplo, pedófilo, porque tienen alguna imagen no tienen impulsos sexuales, sino temores a que podrían actuar de manera inadecuada, a veces con niños, con otras personas, ¿te fijas? Y ahora las personas que tienen TOC, que saben que tienen este problema, ¿pueden el día de mañana esto transformarse en una situación más compleja, por ejemplo una depresión, algún tipo de situación de mayor complejidad, no sé, crisis de pánico, de angustia? Con mucha frecuencia, o sea, 3/4 de las personas que tienen trastornos obsesivos hacen depresiones, que yo les llamo depresiones de lucha, porque en realidad generalmente primero está el cuadro muy incendiado, por así decirlo. Estoy muchas horas en esto y me genera mucho sufrimiento, entonces me deprimo. Y también es frecuente la asociación con pánico, con fobia, con ansiedad social, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado junto a nosotros, sobre todo que haya aclarado muchísimas dudas. Yo sé que este tema le llama la atención a muchísimas personas y sin duda que cifras que cerca o más de 100.000 personas lo padezcan en nuestro país claramente habla de que es un tema que hay que conversar.
Muchas gracias por la oportunidad y la entrevista, Diana. Bueno, y ustedes los invitamos a que continúen junto a CNN Chile, sobre todo en su transmisión de fin de semana.